Buenas gente, bienvenidos a nuevos vídeos sobre Multiversus. Esta vez vamos a hablar sobre los fallos que Multiversus no debe cometer este 2024 para que tenga un regreso triunfal y por todo lo alto. Ya hablamos muchas veces de todos los errores, ¿no? Y si son gente que ya jugó Multiversus, pues saben lo que pasó, ¿no? Los servidores, los bugs, la falta de contenido, el sacar contenido apresuradamente, todo ese tipo de cosas vamos a hablar hoy. Un poco más para debatir, ¿no? Y esperemos que no cometan los mismos fallos. Si nosotros tenemos la sensación de las cosas en las que ellos se equivocaron y todos los errores que cometieron, imagínense ellos que son la empresa, ¿no? Ellos más que nosotros saben, ¿no? Yo siento que muchas cosas se le hizo complicada a Player First Game, o sea, los devs de Multiversus, entre la conexión entre Warner y ellos, ¿no? Como que Warner tiene sus ideas y ellos también. Y ellos son una empresa de Warner, entonces está por arriba Warner de ellos. Así que hay decisiones que ellos no toman, ¿no? Incluso vi que Tony mencionó que el tema de las skins, o sea, hay cosas que ellos no pueden controlar, obviamente. Entonces había como un poco de desinformación y tal. Pero creo que Warner no va a querer tirar su multiverso por la borda. Y más todavía ahora que ellos han decidido ir a juegos como servicio, ¿no? Multiversus es un juego como servicio, no un juego que vos lo sacás. Normalmente free to play y con microtransacciones, ¿no? Pase de temporada, skin, etc, etc. El 2 de febrero sale un juego de Justice League que es de pago, pero también tiene muchas microtransacciones. Y ese tipo de juego va a empezar a sacar Warner Bros. Game, ¿no? Entonces, podemos esperar que Multiversus no se rinden con él, ¿no? Que le den una... Como el juego ya está, entonces no van a querer tirar todo ese trabajo. Así que bueno, fallos que en ningún caso debe volver a suceder. En primer lugar, lo de los servidores, porque da igual los personajes potentes que tengas, el contenido que saques. Si el juego no se puede jugar literalmente, pues da un poco igual, ¿no? La gente se va a asquear y va a terminar yéndose a un juego que tenga un mejor online, que funcione, ¿no? Así que eso, evidentemente, supongo que ellos también habrán checado eso. Espero que Warner les apoye porque el tema de servidores hay que meter dinerito para tener buenos servidores. Y luego se supo que eran servidores muy precarios, muy chiquitos, ahí muy de poca monta, vamos a decir. Los servidores que tenían Multiversus, ¿no? Por eso tenía el rollback, que es un sistema. Es muy complejo explicar acá para aplicar un video. Tendría que hacer un video específico. Pero básicamente es el mejor sistema para videojuegos online de peleas, ¿no? Pero da un poco igual si el servidor que está hosteando no es una poronga, ¿no? Así que tienen que cambiar los servidores. Buena comunicación. Acá van a decir, pero por Multiversus tuiteaba todos los días. De hecho, eso es malo. ¿Por qué? Porque hace que la gente se desespere, ¿no? Yo me acuerdo que el primer mes, o primeros 2 meses, Multiverso estaba muy a full en Twitter, ¿no? Y fue esa season que sacaron 5 personajes y cada 3 semanas, o sea, era muy loco. Eso no es sostenible, no. Tiene que ser... Multiverso tiene que jugar millones de personas como para que ellos tengan un community manager ahí solo para estar tuiteando todo el día. Básicamente era gente del equipo, ¿no? Entonces, mejor que publiquen, no sé, una vez al mes. Digan, hey, hoy estamos trabajando en este personaje. Estamos atentos con los bugs. El siguiente mes vamos a meter este modo de juego. ¿Ya? Como que no tan toda la semana, todos los días. Y que se concentre en ello lo importante que es el juego en sí. Ya que nosotros igual vamos a estar jugando. No hace falta ser tan intenso en Twitter. O cosas así, o en X. Otro punto. Otro error, entre comillas. Personajes potentes. Personajes que sí sean relevantes. Personajes que digan, uff, yo quiero jugar Multiversus. Una persona que no esté jugando Multiversus diga, sale este personaje y diga, uff, ven 10 Multiversus, vamos a jugar. No sé, Flash. Bueno, esto es muy particular, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, Samurai Jack para mí es un personajazo. Pero para otro personaje puede ser no tan relevante, ¿no? Porque no lo vio y tal. O no lo considera famoso, ¿no? Pero hay personajes que son irrefutables, que son muy famosos y muy potentes. Como por ejemplo Ben 10 y las chicas superpoderosas, ¿no? Si no sabían, estos dos personajes son los más, son los que más ingresos le generan a Cartoon Network, ¿no? Cartoon Network es de Warner, pero me refiero a la franquicia de series de Cartoon Network, son esas dos, ¿no? Al menos en 2022 creo que fue la última vez que hicieron, pero era abismal, ¿no? Era Ben 10 acá y las chicas superpoderosas. Supongo que es por merchandising y ese tipo de cosas, ¿no? Aparte de la serie, ¿no? Que Ben 10 tiene muchas series. O Universal. Entonces, que esté Ben 10 es súper importante, ¿no? Y
y puede hacer que venga nueva gente, ¿no? La mayoría, los que ya somos fan de Multiversus, realmente el personaje que salga lo vamos a jugar, ¿no? Muy difícil que salga un personaje y te caiga súper mal. Pero bueno, evidentemente cada jugador tiene sus series favoritas de DC, de Cartoon Network, de los personajes de Looney Tunes, de HBO, inclusive que todavía no entró ninguno. O sea, entró Arya Stark, ¿no? Entonces, algunos personajes te van a hacer más ilusión y otros no tanto, pero no podemos discutir que algunos personajes son súper potentes. Otra cosa que a ti no te guste, pero son personajes relevantes, que si trae más jugadores al juego, te conviene a ti, porque quiere decir que el juego le va a ir bien y van a sacar más personajes, que ahí podría estar el que tú tanto estás esperando. Bueno, otro punto, no tanto relleno. No me gusta nada. No puedo, acá me peleo solo, pero el tema de cositas random como San Valentín. San Valentín es random, pero bueno, me entienden, ¿no? Como que reskins, recolores, como... Ese para mí no es un contenido tal como tal, que sí, pero es como mucho relleno. Prefiero que hagan skins, no sé, legendarias, épicas. Incluso que ya hablamos alguna vez de los precios. Hay un video por ahí, que si me parecen caras o no. Pero que salga una skin y diga, uff, esta skin la tengo que tener, ¿no? No que sea un Superman, pero en rosa, ¿no? Va a ser como muy... Y pierden tiempo haciendo esas cosas cuando podrían hacer personajes de capítulos icónicos de la serie o de las películas y tal. Y tantos avatar y tantas cosas. O sea, que meta más paulatinamente contenido, pero que sea contenido que, ¡buah! Esto lo quiero tener, ¿no? Que impresione, que impacte cuando llegue. Y lo último, bugs y parches. Los bugs, evidentemente es un fighting game. Siempre va a tener bugs. O sea, porque testean un mes o el tiempo que le dediquen a testear un personaje nuevo. Por ejemplo, Joker. Sacan Joker. Pelean contra todos los personajes. Ahí los betas testers, tal. Ven que hay un bug, tal, lo arreglan, tal. Sacan el Joker en el juego oficialmente. Y Joker da otro problema. Entonces, eso no pasa nada. O sea, es normal que pase. Cuando tenga más beta tester, más tal, más equipo, van a poder mejorar eso. Pero el chiste es que lo arreglen rápido. Y que tampoco salgan tan rotos los personajes, ¿no? En la beta, o sea, cuando Multiverso estaba en 2022, había bugs muy rotos. No me acuerdo que había un Jake que como que se despedazaba por todo el mapa. Como que era un bug visual ese, creo. También había cuando Iron Giant entraba en el escenario, ¿no? Pasaba el down B, o sea, el especial hacia abajo. El zambombazo ese entraba por el mapa, era un quilombo. Entonces, esas cosas tendrán que mejorar. Y los parches estaban bien. Solo que eran un poco... No era muy brusco, ¿no? Por ejemplo, Tony Jerry siempre estuvo roto, ¿no? Y le daba un bajoncito acá del daño. O sea, era como muy light, ¿no? Como que tenían miedo que los personajes que más se jugaban o que más vendían skins, sospechoso, no querían romperlo, ¿no? O sea, no querían hacerlo tan mal. Y a otro no le daba igual, ¿no? Taz lo mataron. Pero con algunos era muy tiquismiquis, como que no le daba miedo darle un ¿cómo se dice? Un nerfeo fuerte, ¿no? Así que espero que vengan más. Que si ven un personaje está rotísimo, que lo nerfeen bien. Y si luego ven que es obsoleto, lo dejen ahí mediano, ¿no? Pero que no vayan tan delicado, ¿no? No pasa nada si tu personaje, si a mí un personaje me nerfean, pues juego con otro, ¿no? Y ellos mismos se van a dar cuenta que está muy inutilizado ese personaje que nerfean, entonces lo van a bufear y ya saber que va bien, ¿no? Así poco a poco. Pero bueno, díganme ustedes qué cositas creen que debe mejorar. También la cadencia de contenido, me gustaría que sea más cada mes algo potente, ¿no? Un mes sale un mapa, el otro mes un personaje nuevo, el otro mes un set de skins nuevas. Entonces al siguiente mes otro mapa. Entonces habría un mapa cada 3 meses, un personaje cada 3 meses, tal. Y la gente así, yo quiero un personaje cada mes. Eso no es sostenible. Y por eso fue que tuvo muchos problemas, de hecho, Multiverso, ¿no? Porque tenían como 5 personajes ahí todos juntos y lo sacaron todo en la primera season. Y la segunda season solo se quedó Marvin, literalmente. Aunque, vídeo aparte, en la segunda season ya el juego estaba moribundo. Entonces, considero que gran parte de que no hayan sacado más contenido es porque ellos ya sabían de fondo de que Warner le dijo, esto está números rojos, no nos va bien. Vamos a pensar qué hacemos. Y le dejaron a Player First Game que esté ahí, ¿no? Que no hagan contenido. Entonces, en algún punto, supongo que Warner y Player First Game hablaron y dijeron, vamos a cerrar el juego, ¿no? Y ya ellos ya sabían. Entonces, por eso que Joker, que Raven, que Marceline, que todos estos personajes liqueados no salieron y se lo están guardando. Por eso también pienso que va a venir potente, entre comillas, ¿no? Que va a tener muchos personajes, muchos mapas y tal. En fin, no quiero que el video sea muy largo. Gracias por este video. Suscríbanse.
Estamos en directo aquí todas las noches. Los Multiversus Talk. Hablamos Multiversus 1 o 2 horas literalmente. Mientras me paso algún juego de fondo, algún indie, un speedrun, lo que sea. Esperen el juego. Yo creo que va a salir bastante bien. Y nos vemos en un siguiente video, amigos. Videos martes, jueves, sábado. Chau, chau.